Estamos ahora por arrancar el último panel de esta agenda virtual que estamos teniendo el día de hoy en el FITS. Vamos por arrancar migración y desinformación, mitos, amenazas y estrategias. Tenemos una charla súper cargada, muy linda, con 4 especialistas muy interesantes. Tenemos a Hispanic in Philanthropy con Andrea Villaseñor, a Mariana Pacheco de Ashoka, a Fernanda de Desarrollo Colombia Consultores y por último a Douglas de American Friends Service Committee para hablar sobre migración y desinformación. Así que un gusto a todos y todas tenerlos acá. Le voy a pasar la palabra a Andrea, que va a moderar este espacio, así damos inicio a la sesión. Recuerden que pueden hacer todas las dudas, consultas, preguntas, comentarios que quieran hacer en el chat acá a la derecha, en cualquier momento de la charla, y después los speakers irán viendo si las contestan durante la intervención o al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias a todos, todas, todes que se están sumando ahora a esta conversación. Bueno, para mí es siempre un honor compartir espacio con Mariani, Fernanda, Douglas. Y bueno, pues hoy nos convoca un tema que no es nada sencillo. Entonces, bueno, yo creo que la idea de esta conversación es que podamos poner algunas cosas, ¿no?, sobre la mesa, el compartir también algunas iniciativas, pero también, ¿no?, yo creo que el también dejar preguntas, ¿no? Y creo que en este espacio en el que también han confluido a lo largo de todo el día, ¿no?, que seguramente ha habido muchísimas ideas, muchas iniciativas en las cuales, ¿no?, seguramente también se quedarán, ¿no?, después de este día tan intenso, pues quisiéramos añadir un poco más, ¿no?, a esta conversación, a estas conversaciones, y que tiene que ver sobre la información. Entonces, cuando estábamos en la preparación de esta sesión, ¿no?, decíamos, la migración, pues hoy más que nunca está, ¿no?, también en las conversaciones, pero también muy acompañada de mucha desinformación, ¿no?, sobre todo también de muchos mitos, ¿no?, de mucha desinformación, de mucha criminalización. Y también analizábamos y pensábamos que toda esta desinformación también afecta muy directamente a las personas que están en situación de movilidad en todo el continente. Y tiene que ver también, ¿no?, con las barreras que las personas a veces tienen para el acceder a datos precisos, oportunos, útiles, pero también una información que les pueda dar, que les pueda aportar más datos también como para tomar decisiones, ¿no? Que no pongan y que su vida esté en menor riesgo y que puedan tomar mejores decisiones también. Y sobre todo también las narrativas, ¿no? Ya decía al principio de la criminalización contra las personas que están en situación de movilidad y de qué manera también la información, más datos, nos ayudan también a tener una opinión más informada y que ayuden a generar políticas que en realidad protejan la vida de las personas. Entonces, bueno, la idea es que sea también una conversación. Les invitamos a quienes nos acompañan, pueden ir poniendo sus comentarios en el chat. Les iremos leyendo también las preguntas. La idea es que tengamos como 2 momentos, pero bueno, también si vemos que alguna de las preguntas, si vamos viendo que alguna de las preguntas encaja, ¿no?, con algunas de cómo tenemos estructuradas las respuestas o la conversación para esta sesión, las iremos integrando. Entonces, bueno, como un primer momento y un primer tema, ¿no?, estamos en una coyuntura que está cambiando mucho más de lo que yo creo que nos imaginábamos y nos esperábamos. Pero ahí, ¿cuáles serían esos retos de la información hacia las personas en su decisión de migrar o también de no migrar? ¿Y qué estrategias pudieran ser útiles? Veo que se fue Fer, se cayó, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si quieren podemos, mientras Fer se va sumando, si quieren intentamos ir conversando también entre nosotros. Douglas, yo te preguntaría también a ti, ¿no? Dentro del acompañamiento que desde American Friends Service Committee brindan en las comunidades en las que están, en las que también acompañan a personas en situación, ¿no?, en situación de movilidad, ¿cuáles identificas tú, ¿no?, que están siendo estos vacíos de información y quizás también ahora particularmente en esta coyuntura tan, ¿no?, tan bombardeada de tanta información y desinformación?
Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues gracias también a FITS por la invitación y a pues todas las personas que están conectadas. Yo creo que en estos tiempos también ver a tantas personas interesadas por esta temática, pues también pues ayuda mucho, ¿no? A sentir ese acuerpamiento, ese interés también. Entonces, pues estoy muy contento con ver tanta gente por acá. Bueno, yo vengo de una organización que se llama American Friends, que estamos trabajando en México, Guatemala y El Salvador, no solo con población que está en contextos de movilidad humana, sino también acompañando a comunidades que están haciendo todo lo posible por permanecer en sus hogares, ¿no? Debido a amenazas diversas, políticas de gobierno y otras situaciones también de cambio climático, ¿no? Y condiciones de vida. Pues la organización y sobre todo yo trabajo muchos temas de incidencia política, entonces pues coordinando con las organizaciones de base y también con otras organizaciones y alianzas a nivel regional. Yo creo que en este contexto pues es devastador, es bastante preocupante todo lo que está pasando. Yo creo que es muy importante darnos ese espacio para sentir y también para reflexionar. Yo creo que algo que estamos viendo en las organizaciones, pues es una, digamos, un limbo, ¿no? Una confusión a qué va a pasar con muchos casos que hay de población que haya solicitado asilo, que tiene necesidades de protección internacional. Las propias organizaciones de sociedad civil y redes también, pues ahora impactadas con, con el recorte, digamos, de financiamiento que hay a nivel internacional, no solo del gobierno de los Estados Unidos, también de algunas agencias y otras cooperaciones europeas. Entonces, hay mucha incertidumbre y yo creo que acá la información es súper relevante, cómo llevar esa información a las comunidades y las poblaciones en movimiento. Para eso se requiere de mucha articulación, ¿verdad? Yo creo que algo muy importante en este momento es darnos el chance de reflexionar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo, qué está pasando a nivel en el mundo, ¿no? Y en el caso de la migración, pues en nuestra región, ¿verdad? Y bueno, vemos que las condiciones de vida pues están cada vez peor, ¿no? Que están obligando a las personas a migrar, pero al mismo tiempo también hay pues una gobernanza, ¿no? Unas políticas, legislaciones, acciones, pues que también no están atendiendo estas necesidades, ¿no? En esa reflexión, pues yo considero súper relevante en este momento pensando en innovación, la necesidad de fortalecer las articulaciones, fortalecer las alianzas de diferentes sectores para poder impulsar estas acciones de incidencia política, para poder llevar la información a las comunidades que lo necesitan y también para escucharles, ¿no? En sus necesidades y poder responder a tiempo también a las denuncias y a las demandas que están haciendo. Eso es algo que en este momento estamos escuchando de muchas organizaciones y que también desde el trabajo que hacemos en American Friends, pues estamos realizando estos espacios de reflexión, estos espacios de pues cómo generar una mayor articulación, cómo podemos hacer pues para continuar generando esas propuestas en este contexto que tenemos que empezar a pensar fuera de la caja también. Yo creo que el contexto está cambiando muy rápidamente, estamos viviendo una crisis de derecho internacional como nunca, y tenemos que repensar nuestras formas de articularnos para poder dar un mejor servicio, para poder orientar mejor a las personas y para también pues impulsar sus iniciativas de incidencia, de transformación social. Entonces, para mí la importancia de lo que está pasando ahora es darnos el tiempo y ojalá el espacio y buscar todas las ideas que hay, todos los actores que puedan contribuir para pensar en estas nuevas formas de articularnos para poder responder al contexto. Cómo podemos generar también información conocimiento que nos sirva para la incidencia política, cómo capturamos lo que está pasando y también reflexionamos de a qué nivel queremos impulsar este cambio en este momento y cómo estas formas también de capturar información, de generar información para la incidencia o para la transformación social, pues también tiene que venir con metodologías que nos permitan entender de una manera respetuosa, que no sea, digamos, que no genere más daño a las comunidades y a las personas,
pero que también fortalezca sus propios procesos y sus propias necesidades. Las personas en movimiento también se organizan, también están haciendo incidencia a nivel local, a nivel internacional, y entonces cómo esta generación de información también les es útil y no, digamos, con prácticas que puedan ser dañinas o que solo extraiga información para que luego otras organizaciones puedan realizar las acciones de incidencia. Entonces yo un caso muy concreto para cerrar por ahora, también para escuchar a Mariani y posteriormente esperamos que a Fernanda. Pues yo creo que es una iniciativa que estamos haciendo también junto con HIP, junto con otras organizaciones en la región. Fernanda también ha estado involucrada mucho en este proceso de poder impulsar pues una iniciativa de articulación donde podamos abordar temas de justicia climática y justicia migratoria, ¿verdad? Y ahí es preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que queremos cambiar? Pero también qué información necesitamos, ¿no? Cómo fortalecernos, cómo cuidarnos. Y yo en la parte de innovación pienso en cómo necesitamos, digamos, involucrar a otros actores en estas pláticas para aprender de otros campos también para el cambio social, desde la comunicación, la tecnología, cómo somos sostenibles como organizaciones. En este momento son conversaciones que tenemos que tener y que la experiencia de otros actores nos puede servir para poder impulsar acciones de transformación social con las comunidades de manera respetuosa, pero también buscando formas creativas y alternativas de trabajo que nos permitan también ser sostenibles en el tiempo. Entonces, bueno, cómo generamos estos laboratorios creativos también para poder impulsar estas acciones de incidencia, cómo aprovechar, sí, lo presencial, pero también la virtualidad para poder impulsar estas articulaciones, cómo medimos nuestro propio impacto. Yo creo que eso es súper relevante, tener ideas creativas para esto, ¿verdad? Y pues que sean también iniciativas seguras y que sean iniciativas que cuiden también la dignidad de las personas y la seguridad de todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco desde el trabajo que hacemos con muchas aliadas en la región y pues buscando en este momento pues tener estas reflexiones para fortalecer nuestras articulaciones y tener un mayor impacto en el cambio social. Gracias, Douglas. Hay un comentario y pregunta, ¿no? De Laura Lozano en el chat y ella pregunta, ¿cómo usar la tecnología para identificar a las personas en situación de movilidad de manera más ágil y eficiente? Y yo ahí también diría, buenísima pregunta, o sea, yo creo que también creo que es una parte del reto grande. Yo también diría, ¿no? Y complementando a lo que nos estaba también compartiendo Douglas, o sea, yo creo que él también, primero identificar que las personas que toman una decisión de emigrar o una decisión también de permanecer en sus territorios, también está basada en la información y en el acceso a información a que ellas tienen, ¿no? Entonces, creo que también creo que el uso de la tecnología, ahora estamos, ¿no? Las redes sociales evidentemente marcan mucha la dinámica ¿no? de la información. O sea, ahí se mueve muchísima información de intercambio también de las personas que están en situación de movilidad o quienes lo están planteando preguntan, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos flujos también, ¿no? de información y que viene de distintos lugares, la que brinda la misma gente desde su propia experiencia, ¿no? Compartiendo también sus estrategias y buscando a otras personas para compartir, ¿no? sus estrategias o también sus experiencias. Y luego también creo que la información que se brinda desde las organizaciones o desde otras entidades. Es complejo, es mucha gente la que está, ¿no? en movilidad y por eso también el reto, ¿no? El reto es tan grande. Y como decía Douglas, pues parte también del reto el cómo manejamos esta información. Yo creo que ese es siempre también el reto de qué manera podemos intercambiar información de una manera más rápida y que sea también más efectiva, tanto para las organizaciones como para las personas que se están moviendo, que haya manera de verificar también información, ¿no? En determinados momentos, el que haya también, que se rompa un poco la brecha también de acceso a la información para quienes no tienen, ¿no? la facilidad de acceso a distintos medios de comunicación o de información. Entonces, yo diría que Laura, sigue siendo una pregunta, ¿no? Y yo creo que también ese sigue siendo un reto que lanzamos en estos espacios en los que también hay tantas personas pensando en las tecnologías y pensando en las alternativas. Creo que también ahí es la invitación de decir,
cómo ¿no? acercarnos y unir también a las organizaciones expertas en los temas de migración, también unirse a ellas porque también son quienes conocen las necesidades, ¿no? de las personas que están en situación de movilidad. Y yo creo que hablando también de los datos y hablando, ¿no? del reto y la importancia aquí está Fer. Hola, Fer. Bueno, Hola, por mientras te arranca, habla, ¿sí? Bien. favor, espero no morir en este intento justo para hablar de información. Em, bueno, nada, no sé si ya nos presentamos, pero si no, voy a saltarme esa partecita para entrarle de una vez al tema de las narrativas, que ha sido un tema que pues para André, para Douglas y para mí ha sido pues un punto de atención y de preocupación durante los últimos años y para Mariani también. Desde es que normalmente en temas de migración o de movilidad humana, pues como organizaciones solemos diseñar proyectos que quieran atacar las narrativas, pero sobre todo enfocamos los digitales, que para nosotros desde también cierta comodidad de estar en la ciudad, de tener acceso a dispositivos sociales. Y a veces descuidamos lo que pasa en estas narrativas que son offline y que tienen que ver más con esa cotidianidad de la persona que está migrando, ¿no? Muchas veces las personas en movilidad no tienen un dispositivo móvil de forma permanente, que le acompañe, que además tenga un servicio de conectividad y que eso le permita realmente estar comunicada e informada que está, de lo que está sucediendo. Y a veces pues se nos olvida eso, un poco como direccionamos algunas campañas que reduzcan alrededor de las personas migrantes. Y este es como el nivel más bajito para mí, o como el nivel de base de lo que nos, también no solo como hacerle frente a eso que queremos contrarrestar, sino también pone otro ejercicio mucho más contrahegemónico y mucho más también difícil de sostener, ¿no? De crear y sostener. Por otro lado, tenemos entonces como estas personas que están en su movimiento, que tienen diferentes barreras para acceder a los dispositivos, para acceder a conectividad y además de eso, para acceder a información que sea valiosa y que sea verificada. Eh, entonces, aquí tenemos el primer reto, que estamos sintiendo así como un revolcón en las últimas semanas, que tiene que ver con otros individuos, pero ya individuos con poder, que tienen tanto poder financiero como poder tecnológico y ponen esa conversación en los lugares digitales y también en algunos medios de comunicación que son corporativos y que, digamos, de cierta manera, Fer, pues lo que, lo ay, Fer, te estamos, que, que, em, Fer, Fer, no sé si me escuchas, es que no te estamos entendiendo lo bien. que, ¿sí me están? No, no. Si quieres, vamos a esperar a ver si se estabiliza tu conexión. Ya, se salió. Bueno, ahora le pedimos a Fer si se puede volver a conectar y que nos comparta más bien algunos puntos por el chat, porque creo que también es importante, ¿no? La mirada de también no descuidar, ¿no? Las conversaciones que tenemos en el día a día. Fer, si quieres, vamos a escuchar ahorita a Mariani y esperamos a ver si se estabiliza tu conexión. Y bueno, Mariani, un poco la idea también era, ¿no? Que también habláramos ya Fer empezaba también a hablar de la importancia ¿no? de las narrativas y el impacto también que tiene en la vida de las personas. Y también, ¿no? Cómo estas narrativas afectan y de alguna manera condicionan también, ¿no? Las decisiones que se toman desde las sociedades y los estados en la acogida o ¿no? En la toma de medidas también, ¿no? De cómo afrontar y cómo gestionar
las migraciones en los distintos contextos. Entonces, bueno, ya también Douglas nos apuntaba, ¿no? Un poco la importancia también de cómo recoger información, cómo también tener la información para el impacto. Pero yo te quería preguntar también, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las contranarrativas, ¿no? sobre la migración y de qué forma todas las personas en realidad pudiéramos sumarnos a estas contranarrativas que están siendo, ¿no? Y particularmente en, ¿no? en estos últimos tiempos, que están siendo también un atentado contra la vida de las personas. Gracias, Andrea. Y bueno, como muy conectado con todo lo que han conversado hasta ahora, bueno, en primer lugar me presento, soy Mariani Pacheco, soy parte del equipo de Ashoka Conosur y del equipo de Hola América y Hello World, que, bueno, justamente es la iniciativa donde, muy en honor del nombre de este festival, buscamos visibilizar y dejar de problematizar todo lo vinculado a los desafíos de la migración y más bien verlo como una oportunidad y tratar de mostrar innovación desde allí, desde mostrar nuevas narrativas, mostrar todo el valor que trae consigo los procesos migratorios y no solo quedarnos en la problematización. Y eso desde ahí es un poco como lo que es nuestra visión. La migración siempre ha existido, siempre va a existir y por eso es necesario que la gestión de la movilidad humana y de los procesos migratorios sea más comprensiva y sea más integral en función de que podamos, como lo decía Douglas antes, mostrar todo el valor y la agencia que también trae consigo la persona migrante. No es un dato menor que actualmente aproximadamente el 3.6% de la población mundial se podría considerar migrante, porque son unas 280 millones de personas, de acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones, lo que nos pone al frente de un desafío sumamente relevante, pero también de una oportunidad. Lamentablemente, lo que se ve hoy es que las narrativas que se muestran, y también lo estaba diciendo la colega anterior, las narrativas que se visibilizan sobre migración y refugio suelen colocar a la persona migrante en una situación de desventaja, en una situación peyorativa y que lo imposibilita demostrar esta agencia de cambio. Lo que nosotros venimos a hacer desde Hola y lo que vemos como una necesidad supremamente importante es cómo también se muestra el valor y toda la oportunidad que trae consigo el proceso migratorio. Y esto quiere decir tratar de dejar de lado todos los mitos y las noticias falsas vinculadas a los procesos migratorios y que se nutra una conversación sobre la migración que esté más basada en datos y en noticias verificadas, más que en lo que suele circular lamentablemente y suele reproducirse a través de distintos medios tecnológicos. Para nosotros la clave y la invitación sería que dejen de verse a las personas migrantes como sujetos pasivos y que ese movimiento que traemos consigo en movernos de un país a otro también activa posibilidades para aportar al desarrollo de los países que nos acogen. Entonces, mi invitación sería, y a propósito de tu pregunta, ¿cómo contamos una historia de la migración actual, donde visibilizamos las oportunidades y las innovaciones que quienes nos movemos traemos con nosotros? Y el aporte de los movimientos migratorios, que de por sí es innegable, que está ampliamente documentado, que es enorme y que la narrativa y el mensaje que debe darse y compartirse debe ir en esta línea. Hay muchos datos y muchos reportes que así lo demuestran, especialmente en esto de mostrar a la migración como factor de desarrollo para los países. Bueno, el informe anual del Banco Mundial, de la Comisión Económica para América Latina, el año pasado también, han publicado múltiples estudios donde se habla de esto, de mostrar a la migración como contribución al crecimiento económico para América Latina.
y sin duda alguna, y como lo decía antes, hay mucho data que así lo soporta. No se puede hablar de crecimiento económico sostenible en nuestra región, en una región que tiene tantos desafíos y que los va a seguir teniendo, sin que hablemos del movimiento migratorio. Por eso, nada, como la importancia de no solo mostrar narrativas migratorias que posicionen de una manera más positiva y más de agencia a la persona migrante, sino también a las comunidades que nos reciben, ¿no? Entonces, y quizás como último punto también decir lo importante y lo necesario de que se piensen en políticas migratorias. O sea, si queremos hablar de innovación social y queremos hablar de incidencia y de mayor colaboración y de generar acciones que sean integrales y que generen cambio sistémico, también es necesario pensar en políticas migratorias mucho más ambiciosas que entiendan el enorme potencial y la transformación positiva que trae consigo el movimiento, y que también quienes toman decisiones sean valientes, quienes son tomadores de decisión también tengan la suficiente valentía a la hora de abordar los desafíos de la migración y de la movilidad humana para adaptarlos y promover políticas públicas que sean más innovadoras, que sean más incluyentes y que tengan este valor sistémico. Esto es un poco de lo que nosotros también tratamos de hacer y visibilizar desde Hola, y generar justo lo que decía Douglas, como poner la mesa para que quienes están trabajando en torno al sector puedan conectarse más y mejor, pero también puedan colaborar más en torno a este desafío tan importante y que nos va a seguir encontrando por mucho tiempo. Muchas gracias, Mariani. Fer, a ver si te recuperamos. Sí, creo que Ahora sí. quería hablar de información y saboteos en línea, pero ya me siento parte de... Bueno, no, para tratar de reformular un poco eh, lo que estaba hablando hace un rato y que se escuche mejor, tenemos este reto de las narrativas en los contextos migratorios. Y normalmente, pues, se tiene que ver eso en distintos niveles. Dependerá siempre de la narrativa de quién comunica, está al lado de quien crea la narrativa, quien la comunica, está al otro lado es quien la recibe, pero también está al lado de los canales de difusión, también quienes somos generadores de, o somos parte de esos canales donde se difunden las narrativas. Y bueno, ahí sabemos que hay todo un trabajo sobre narrativas positivas, narrativas negativas, que le permiten a la población en movilidad humana como ser mejor acogidas o simplemente como ser excluidas también de espacios en ese nuevo territorio o en esos territorios de tránsito. Entendido esto, bueno, entonces tenemos como varios niveles. Para mí hay un nivel de base y tiene que ver mucho con la persona que se encuentra en movilidad humana, que está recién como integrándose en su lugar de acogida o que se encuentra moviéndose todavía de un territorio a otro. Sabemos que la movilidad no es de un día, no es de 2 días, puede durar meses, puede ser un ejercicio también de ir y venir para encontrar un país con mejores condiciones. Y en ese sentido, las personas que todavía se están moviendo, pues no tienen este acceso y están en una desventaja de quienes sí tenemos un dispositivo, quienes sí tenemos además la capacidad de acceder a datos, que se nos olvida que también es un privilegio dentro de nuestros países tener acceso a datos móviles. Y por el otro lado, entonces tenemos unos individuos que también son individuos, pero que tienen o acaparan un mayor poder y es un poder, una mezcla entre poder tecnológico y poder económico. Y ahorita vemos que se suma un poder político también, que empieza pues a jugarnos en contra de esta lucha que por varios años hemos hecho las organizaciones sociales, los equipos también de periodismo independiente, por frenar esos avances de unos discursos que son mucho más rudos, mucho más excluyentes y violentos, y que lo que buscan es como separarnos por grupitos para que entre grupitos identitarios siempre estemos como peleados unos con otros. Entonces, estos individuos, a los que ya algunos llaman como feudotecnócratas, porque tienen que ver con comportarse todavía como con las bases del feudalismo, pero utilizando las tecnologías como una herramienta para manipular, para desinformar, para alejar.
pues nos tienen ahí como un poco en jaque mate para nosotras que también a veces queremos como combatir esos algoritmos, pero que nadie se quiere salir de las redes sociales porque igual es un espacio donde está todo el mundo, y no tenemos la capacidad de crear otra red social que sea contrahegemónica. Entonces, ahí lo que estamos es como viendo muchos embudos donde entender muy bien cómo funcionan las redes sociales, entender muy bien las políticas que hay detrás, entender también los canales de denuncia que vimos hace poco que Mark Zuckerberg los eliminó. O sea, cada vez es como un mundo que parecía más liberal, pero a la vez es más restrictivo, porque estos mensajes, estas narrativas que nosotras como organizaciones o como colectivas queremos posicionar, pues realmente también van encontrando unas barreras estructurales en este mundo de lo digital, sin dejar de lado el mundo offline, que ya lo había mencionado antes, y es un mundo también que a veces tenemos muy descuidado. El mundo de las emisoras comunitarias es también un mundo donde se crean y se difunden muchos mitos alrededor de la migración, alrededor de la xenofobia, del racismo, que todavía es un problema que nos cuesta identificar, nos cuesta entendernos como sociedades que somos racistas. Entonces ahí todavía tenemos mucho esfuerzo para no solo enfocarnos en redes sociales, que hay un trabajo, pero también veamos que las narrativas desde otros lugares se crean y se replican. Y en torno a esto, pues a mí me gustaría también que pensáramos cuáles son esas preguntas que a veces no nos hacemos, porque quería como traer un ejemplo muy básico de cómo funciona el cerebro, que mis amigos saben que me encanta estar indagando cómo nos dejamos manipular. Quería contarles que hay un libro muy simpático que se llama Pensar rápido y pensar despacio, y este libro nos enseñó un poco a entender que cada persona tiene como dos sistemas mentales, y este autor lo llama cada uno sistema 1 y sistema 2. Y el sistema 1 hace unas tareas muy básicas, que son automáticas, casi automáticas, o que las va automatizando con una gran perfección. Y el sistema 2, pues es un sistema que necesita más esfuerzo, pero al necesitar más esfuerzo también es más perezoso. Sin embargo, pareciera que suele tener como la última palabra, y lo que hace el sistema 1 es como mandarle impulsos, señales para que lo confirme el sistema 2, y cuando el sistema 2 está muy perezoso le dice, sí, todo bien, para adelante. Y cuando el sistema 2 como que ve como, ay, no, espere, el sistema 1 no lo logró resolver, yo esforzadamente voy a entrar a indagar qué está pasando. Y hay unos ejercicios muy chéveres que me gustan de este libro, porque justamente me llevó a pensar lo difícil que es darle espacio al sistema 2 para que esté más presente. O sea, pareciera que también en este ejercicio de la economía de la atención, que lo maneja muy bien el libro y dice que tenemos muy poca capacidad como seres humanos para tener una atención centrada. Imagínense pues nuestra poca capacidad, más nuestros problemas del trabajo, más los problemas personales, más lo que nos están bombardeando las redes sociales. Es como una guerra por tener nuestra atención, que esto lo han entendido muy bien los programadores de redes sociales y de otras campañas, como campañas políticas alrededor de cómo nos empiezan a manipular el cerebro, ¿no? Entonces me encanta porque decía que la frase tan común que vemos por ahí de preste atención, es porque en verdad al cerebro se le olvida como activar el sistema 2 en momentos donde lo necesita. Y muchas veces vamos a ver que estas campañas que diseñamos están diseñadas y escritas desde una narrativa y desde una emoción muy compasiva, pero que no le está llevando, digamos, al cerebro 2 o al sistema mental 2 a activarse, ¿no? Entonces, me encanta porque también muestra situaciones donde el sistema 1 se conflictúa con el sistema 2 y empieza una guerra donde será que gana esta parte automatizada que yo tengo o gana esta parte que necesita más esfuerzo para llegar a un resultado analítico y de comprensión más profundo. Y hay una frase que me impactó mucho que decía, es importante entenderlo porque algo que ocupa el espacio en la memoria operativa reduce la capacidad de pensar. Entonces, la memoria operativa, me imaginaba una persona migrando, su memoria operativa está en cómo resuelvo la dormida de hoy, cómo resuelvo la comida de hoy, cómo resuelvo el frío de hoy. Y obviamente no le va a quedar tiempo para pensar, para activar su sistema mental 2, porque está en un sistema 1 que además es automático, pero también es instintivo, es de supervivencia. Y entonces el sistema 2 pasa por un lugar donde puede obviar muchas de las cosas que le están pasando, que le están atravesando, y por eso vemos muchas veces en las organizaciones donde estamos que hacemos ejercicios, donde un simple ejercicio o una simple actividad de abrir, terminamos generando que una persona o que un grupo se desborde de emociones,
porque vienen acumulando muchas cosas. Y algo también que me gustaría compartirles es que hay digamos, un gran reto en capturar nuestra atención, pero también en ser cada vez más economicistas de la atención, ¿no? Y desde el lugar de poder que ciertamente estamos, que pueden ser los medios de comunicación, pero también pueden ser las organizaciones, pueden ser las agencias de cooperación internacional, pues tenemos un gran reto en no caer en alinearnos en unas narrativas del régimen Trump-Musk, que pues lo que quieren es como eliminar narrativas que nosotros desde la conquista por los derechos humanos ya teníamos claras y queríamos mantener. Ahora no, ahora lo que queremos un poco es como alinearnos a ver quién sobrevive en medio de todo esto, y entonces ya no le queremos llamar migración a este proyecto, sino seguridad, para que esa gente de allá diga, ah, sí, aporta mi seguridad a ser más fuerte, a ser más próspero, a ser más seguro, y nosotros empezamos como a minarnos hacia socavar más esta identidad como latina y esta identidad que por muchos años ha luchado en la defensa de derechos humanos y en el reconocimiento de estos. Entonces, lo que nos queda para decirlo rápido es un gran juego donde obviamente somos parte de un panóptico digital, que son las redes sociales, los smartphones que también lo están escuchando todo el tiempo, y donde evidentemente ya también hay como una guerra económica con todas estas decisiones de que quienes hemos luchado por los derechos humanos para los contextos de movilidad humana, pues nos veamos cada vez como más arrinconados a tener menos margen de acción. Entonces, lo que tenemos es trabajo. Y hay muchas preguntas que no nos estamos haciendo: cómo nos va a afectar la inteligencia artificial, o cómo va a profundizar la inteligencia artificial estos picos de desinformación y estos picos de manipulación política, y cómo esa inteligencia artificial, que parece ser una ayuda para el ser humano, pues también es una ayuda para expulsar más a aquellas personas vulnerables que pues, la inteligencia artificial no está dentro de sus agendas ni las cosas por las que se tienen que preocupar, pero sin embargo son víctimas de estas, y también vamos profundizando esa brecha de la inclusión digital y del analfabetismo digital. Entonces lo dejo ahí como por cerrar una vista desde cómo se vive también desde el individuo. No importa, es el individuo, pero vemos que hay individuos con poder y otros con poco poder, y cada uno se ve afectado de diferentes maneras en torno a las narrativas y en torno a las tecnologías y a la desinformación. Gracias, Fer. Llegaste así como al momento ya final, como para dejar todas las preguntas sobre la mesa. Tenemos que ir cerrando la sesión, entonces le diría, no, Douglas, Mariani, es verdad que, bueno, que Fer nos trajo un panorama, ¿no?, muchísimo más amplio también, como para también cuestionarnos cómo no mantenerlas, ¿no?, cómo no alinearnos hacia donde nos quieren llevar. Y yo ahí, bueno, jalaría un poco, ¿no?, esto último que también tú decías, Fer, ¿no?, en cuanto al vínculo también con las personas en situación de movilidad y cómo seguir la conversación, ¿no?, sobre la importancia de la información. Entonces, bueno, Douglas, te dejo 30 segunditos para que, porfa, si quieres decir las últimas palabras, y luego te pasaré, y luego tú, Mariani, también si nos compartes también con qué cerrarías. Gracias, Andrea. Yo cierro con el llamado por unir fuerzas. Yo creo que este es el momento para acercarnos, grupos, personas, comunidades, organizaciones, sectores que antes tal vez no nos vinculábamos directamente. Ya Fernanda nos dio, por ejemplo, un caso muy concreto de cómo todos esos conocimientos de otras áreas, digamos, nos pueden servir mucho para hacer incidencia en temas de derechos humanos, en acompañar a las comunidades, en el cambio de narrativas. Entonces yo lo dejo por ahí con este llamado a acercarnos, a conocernos y a romper también un poco las burbujas que muchas veces los sectores y los trabajos nos imponen, y yo creo que es momento de articularnos y de tener mucha fuerza para el impacto que queremos, ¿no? Gracias, Douglas. Mariani. Sí, en la misma línea, decir de la importancia de que cada vez que tengan oportunidad de contar una historia, de mostrar una historia de migración, estoy totalmente segura que todos van a tener cerca una persona que ha migrado, que se ha movido, se va a mover. Todos lo hemos hecho en algún momento, entonces lo importante de visibilizar lo que sí y el aporte y lo positivo que está vinculado al proceso migratorio. Les voy a compartir a propósito de eso
2 insumos que nosotros hemos desarrollado desde Ashoka y desde Hola América, que es una campaña que se llama Hackeando Narrativas para visibilizar historias de agencia de cambio con un perfil, con un formato innovador y mucho más profundo, y también un video sobre los mitos de la migración en América Latina, y creo que va a ser una gran oportunidad para seguir abriendo conversaciones, las conversaciones necesarias y multisectoriales que comentaba Douglas, que sin duda ese es el camino que debemos seguir. Gracias. Pues muchísimas gracias, estamos ahí en el tiempo, pero bueno, muchas gracias y nada, es la invitación que tenemos obviamente muchas preguntas, muchas iniciativas y bueno, pues la invitación también ¿no? Me sumo a la invitación de Douglas, a cómo desde los distintos espacios también nos sumamos a coordinar y a buscar alternativas conjuntas. Muchísimas gracias. Muchas